Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, y como siempre, les doy la más cordial las bienvenidas. Después de haber tocado el tema del 8M, pues surgieron algunas inquietudes y yo con todo gusto las estoy atendiendo. Con respecto a algunas cuestiones que hay alrededor y que a veces no queda suficientemente clara la idea, y bueno, lo vamos a platicar, pero en esta ocasión es una segunda parte que va más enfocada hacia las universidades, porque es en donde yo creo que es el mejor lugar o los mejores lugares para que se pueda reforzar esto. Ya saben ustedes que no es aquí como que en otros lugares en donde se hacen críticas o incluso se tira hate y cosas así. No, no, no. Aquí no, aquí lo que tratamos es de presentar las propuestas. A lo mejor puede sonar a una crítica un poquito fuerte, pero no es como se dice coloquialmente, en un mal plan, sino es con la intención de construir, que creo que es lo más importante, ¿no? A mi público en TikTok, muchísimas gracias por acompañarme a través de cápsulas universitarias, y en el resto de mis públicos allá en YouTube y en la familia Meta a través de cápsulas universitarias con Luis. Ya saben ustedes que está Facebook, que está Instagram y que ahora ya también WhatsApp tiene canales. Entonces, pues bueno, ya hay un canal ahí que es de reciente apertura. A ver si me pueden acompañar también por allá. Les daría yo también igualmente la más cordial las bienvenidas. Pero si no, pues aquí nos estamos viendo en la medida que nos lo permitan las redes sociales, porque ven ustedes que luego no los programas electrónicos no entienden bien los temas, porque esta famosa y asombrosa inteligencia artificial no termina de distinguir temas, nada más toma información de la red y la arroja, así tal cual como lo dice el CEO de Apple, ¿no? Tim Cook, que hay esta serie de críticas. Pero bueno, haremos una cápsula más adelante sobre este tema. Por lo pronto ahorita quiero comentar esta segunda parte del 8M. Quiero comentar que, bueno, ya les he dicho, he tenido yo serias críticas sobre las marchas, porque nunca les he visto pues la debida utilidad. Y parte de eso, pues bueno, me comentaban que si acaso las universidades no marchaban o que qué ocurría, ¿no? En ese aspecto, y ese es uno de los varios motivos por el que hago esta cápsula. Y bueno, he de decirles, por ejemplo, en mi experiencia, cuando ha ocurrido lo del 8M, cuando he estado en mi faceta de alumno, cuando he sido alumno en alguno de mis posgrados, he tenido esa situación en la que, pues sí, efectivamente es todavía muy frecuente, o al menos era muy frecuente, que, pues bueno, se decía que las compañeras fueran a la marcha, las profesoras, las administrativas, etcétera, que fueran a la marcha, porque se ha tenido siempre esa idea de que ir a la marcha pues es como para reforzar y visibilizar. Yo, como les he dicho, es una falacia. Obviamente es un tema difícil, espinoso, y es muy complicado tratarlo el mismo día, porque el mismo día pues está el calor, ¿no? O faltando poco, o acabando de pasar el día, pues como que el tema todavía está un poquito delicado, calientito, y no permite el momento de reflexión. Entonces, una vez que ya ha pasado el famoso 8M, y que vamos a hacer incluso una segunda parte de la primera cápsula sobre el 8M en este canal, aquí yo también llegué a hacer la crítica, pues más bien con los compañeros, ¿no? Y decirles, ¿sabe qué? Pues yo no le veo mucha utilidad. Aquí tendríamos que estar pensando en cómo logramos ser realmente eficientes, eficaces, tener cierta efectividad frente a la sociedad, porque pues ir a una marcha, como yo se los he dicho, no, es inútil, ¿no? Le estás gritando al aire, al viento, y tú crees que eso es visibilizarte, y lo único que estás consiguiendo es que se burlen de ti. Y una cosa que yo siempre les he dicho en estas cápsulas es que te tienen que tomar en serio. Y para que seas tomado en serio tienes que presentarte con seriedad. ¿Cómo quieres que te traten con seriedad si no tienes esa seriedad? Entonces, una de las cosas que yo he criticado pues es que vayan a las famosas marchas, y algo que me dio gusto este año fue que hubo a uno que otro evento en las universidades, un poquito más visible, ahí sí. Aquí el detalle o la propuesta que yo hago, ahora sí que para quienes quieran ver la primera parte de esta cápsula, pues bueno, los espero en las diferentes sedes de cápsulas universitarias con Luis a través de www.luis.mx, que lo tecleen y ahí se les redirecciona. Es que
en respuesta a esa necesidad o a esa crítica, me parece que las universidades están jugando un papel fundamental para esto. Las universidades tienen que ser siempre los lugares, los mejores lugares para tomar las mejores decisiones y para hacer precisamente un efecto de responsabilidad frente a la sociedad. Creo que eso es lo más importante. Yo, como se les dije en cápsulas de los años anteriores, la del 8M 2024, 2023, etcétera, para atrás, se he dicho que es fundamental que podamos tener un plan de acción que pueda ser realmente algo que sirva para impulsar esta Agenda 8M que cada año se va reforzando. Y en esta ocasión me da gusto porque yo les dije, es que no es posible que se pierda el tiempo, las universidades tienen que tomar el papel que les corresponde, y ese papel que les responde frente a la sociedad de responsabilidad social es precisamente generar las oportunidades suficientes como para poder informar al resto de las mujeres. Aquí la propuesta que yo siempre he hecho es, y lo pueden observar en cápsulas de los años anteriores, no es nada más ahorita, es desde siempre, es que se puedan hacer eventos importantes, eventos especiales en torno o en el marco del 8M, pero no que sea uno u otro detallito por aislado, eso no sirve, tiene que ser en grande. Yo siempre les he dicho, en lugar de ir a hacer marchitas y hacer cositas así, puedes empezar primero por informarte, porque las universidades están compuestas de seres humanos, y al estar compuestas de seres humanos lo que ocurre es que también hay algo de desinformación, hay que decirlo, porque no todas las carreras pues se empapan con estos temas, ¿no? Entonces hay que cuidar que haya la preparación suficiente como para que estemos bien preparados, y una vez que estamos bien preparados se pueda ofrecer precisamente toda esta serie de propuestas que he hecho, de mesas redondas, foros, mesas de análisis, a lo mejor incluso, porque no puede haber algunos momentos de debate, puede haber algunas cuestiones de como los talleres, puede haber círculos de lectura, etcétera, todas estas actividades que puedan reforzar y puedan informar, porque una de las primeras cosas que necesitamos hacer es informarnos nosotros mismos de la mejor manera posible, porque si queremos tener un impacto real en la sociedad, pues a su vez también necesitamos que nosotros estemos bien informados para no caer en errores o no caer en falacias, no caer incluso en sofismas o caer en algunas figuras que no debería de ser. Entonces, informar nosotros mismos para efectos de evitar este tema del feminismo. Más bien tendremos que hablar de feminismos, tendríamos que hablar de movimientos, no de movimiento, y tendríamos que aprender a hablar con propiedad en muchos temas para efectos de que se nos tome con seriedad, porque vuelvo a lo mismo, si la gente no te ve con seriedad, pues obviamente no te va a tratar con seriedad, ¿no? Entonces, entre todo esto, lo que necesitamos es que una vez que estemos bien informados, para evitar que se le haga, pues no sé, señalamientos o se le esté malinterpretando y se hable del feminismo nada más, y entonces se hable de que el feminismo nada más es para causar desmanes y para protestar por protestar, etcétera, sino que tengamos esa capacidad de informar nosotros mismos para que después frente a la sociedad se puedan hacer las mejores intervenciones que sean posibles. Entonces, pues yo comprendo que a lo mejor para los movimientos y para las mujeres en general, feministas o no, pudiera ser un poquito complicado a veces encontrar nombres de varones, nombres de hombres en los eventos. Hay hombres que saben mucho del tema, de decirles, sociólogos, filósofos, etnólogos, etcétera. Hay gente que sabe mucho, psicólogos sociales. Entonces, tal vez si les diéramos una oportunidad podrían explicarnos algunas cosas que a nosotros por ahí se nos escapa un poquito, y creo que eso sería muy nutritivo, ¿no? Nos ayudaría a resolver muchas inquietudes y no tener tanto recelo. Pero bueno, mientras eso ocurre, a lo mejor entre las propias chicas, pues ver todas estas situaciones para que se informen correctamente para efectos de evitar errores, efectivamente, ¿no? De creer que el feminismo o los feminismos solamente son corrientes para defender derechos,
o que son solamente movimientos para protestar o para liberarse, ¿no? Es muy distinto, o sea, sí puede haber estos elementos de la liberación femenina, sí puede haber estas situaciones en donde hay protestas o hay reclamo de derechos, pero eso no significa que los feminismos se reduzcan a esto. Los feminismos van muchísimo más allá, pero como muchas chicas nos informan, pues creen que el feminismo es es para defender mis derechos y por eso salen las ladies, ¿no? Que luego andan ahí en redes sociales, que si Uber, que si UNAM, que si no sé qué cosas raras. No, eso es precisamente por la desinformación. Muchas chicas no tienen la información adecuada, correcta, y entonces creen que es protestar por protestar, es empoderarse, es encimarse o ponerse por arriba para someter a los demás, y eso es un error grave. Por eso es que sigue habiendo problemas, sigue habiendo una desestabilidad, y les decía yo, lo único que provocan a veces son actos de enfrentamiento. Ahí están en las redes sociales los diferentes videos que se han subido en donde hay una confrontación, en donde unas chicas que no saben defender sus derechos quieren anteponerse con soberbia, con poder, frente a otras personas, varones principalmente, y entonces empieza a haber un choque. Entonces, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de verlo porque hay un video, pero a veces no hay videos. Entonces es cuando más cuidado hay que tener, porque precisamente cuando los derechos no son exigidos correctamente, pues existen este tipo de situaciones. Les platicaba yo en cápsulas anteriores el caso de esta chica que falleció en Ciudad Neza en un antro de mala muerte, efectivamente, que reclama sus derechos laborales, y de repente la información oficial es que se accidentó, que se resbaló y se golpeó contra el cristal de la oficina de su jefe, y pues esa es la información oficial. Pero cuando uno hace más o menos el cálculo de la circunstancia y de todo, pues se da uno cuenta que es muy difícil que ella, por su peso y su complexión, pudiera haber roto ese vidrio, ¿no? Entonces, pues hay esas sospechas. Ahí está en las cápsulas anteriores este caso que les platiqué. Entonces, cuando no sabes defender tus derechos, corres un peligro enorme, ¿no? Entonces, ese es uno de los papeles que tienen que jugar las universidades, informarse bien para poder informar bien, y entonces hacer todos estos eventos que les he dicho. Este año me dio gusto ver más eventos. Entonces, cuando tú le enseñas a las personas que defender sus derechos tiene implicaciones, ganas muchas cosas. Yo sé que pues no vamos a ser todos abogados, ¿verdad? Pero sí es muy importante señalarle a las personas que para que tú puedas reclamar un derecho, debes estar consciente que hay algo apegado del otro lado, que es un deber y o una obligación que tienes frente a este derecho. Tú tienes derechos por ejercer, derechos por reclamar, pero no se te olvide que también tienes deberes y obligaciones. Se los he dicho en cápsulas anteriores. Bueno, yo nunca he visto una marcha en donde se exija cumplir con obligaciones. Jamás he visto a alguien que diga, oye, permítame cumplir con mis obligaciones. Eso nunca me ha tocado verlo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que pues se los dejo como el momento de reflexión, que desafortunadamente hay este tipo de situaciones. Entonces necesitamos revisar, necesitamos calcular bien todas las posibilidades, y darnos cuenta de que hay que aprender qué derechos tenemos, pero también hay que aprender de qué manera hay que ejercerlos. ¿Para qué? Para que podamos mantener el orden social. Si no, se hace estas disrupciones, y por eso se hace estos quebrantamientos en la sociedad, porque como no sabemos ejercer los derechos, no estamos educados para ejercer derechos, sino nada más nos dicen es que tienes derecho y ejerce tus derechos, infórmate y ejerce tus derechos. Nunca te dicen que te tienes que formar, es decir, que tienes que tener toda una formación para que tú puedas ejercer ese derecho. Tú debes de tener siempre esa manera de pedir las cosas. Para todo, cuando tú pides las cosas hay maneras de pedirlas. Pero si nada más te dejas guiar por la Agenda 2030, en donde te dicen que a fuerza tienes que ejercer tus derechos y exigirlos, y exige tus derechos, a ver, ten cuidado. Cuando manejas la palabra exigencia, se puede malinterpretar y se puede interpretar como una forma agresiva, y no. Los derechos hay que saberlos ejercer
si tú lo sabes ejercer, se te van a cumplir. Si no te están cumpliendo después de haber hecho todo el proceso, todos los procedimientos adecuados para que puedas ejercer ese derecho, no te están haciendo caso, entonces sí tendrías que reclamar frente a las autoridades competentes, ¿no? Porque a veces queremos reclamarle al Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo no le corresponde muchas cosas. Tienes que ir al Poder Judicial cuando debe de ser, o al Poder Legislativo cuando debe de ser. Entonces no sabemos pedir nuestros derechos, no sabemos a dónde dirigirnos, y entonces como no sabemos movernos, hacemos una marchita a ver quién nos hace caso, ¿no? Ese es uno de los problemas que hay que enfrentar. Necesitamos aprender, para efectos de qué, de evitar que estas rupturas sociales que quiere la Agenda 2030 que tengamos no se lleven a efecto, sino que tú, cuando quieres ejercer un derecho, sepas cómo se ejerce ese derecho, y ahora sí poder disfrutar de ese derecho, para que tenga congruencia, porque si no, a la fecha yo sigo viendo muchas chicas que no saben, no entienden, y nomás van a la marcha que porque hay que exigir derechos y porque hay que hacerse respetar. Bueno, pues es valiente solución, ¿no? Más bien veo yo viable que acudes a una universidad, pero por ejemplo, que están cumpliendo con su responsabilidad social, y en esa universidad pues puedas elegir qué es lo que necesitas saber, aprender. Y hay muchas feministas que han escrito muchas cosas, que han escrito sobre los derechos, que han escrito sobre las formas de vida, que han escrito sobre el desarrollo de la mujer, para que la mujer pueda crecer y desarrollarse en plenitud, para que pueda ejercer, para que pueda ser la mujer que ella quiera ser y desenvolverse en la vida como ella quiera ser, que pueda incluso a esos talleres de empoderamiento no sean talleres para encumbrarse y para imponerse, no, sino empoderamiento en el sentido de fortalecerse a sí mismas. Eso es lo que hay que hacer, fortalecerse a sí mismas como mujeres, para que puedan aprovechar las mejores oportunidades en la vida en la medida de sus posibilidades, para poder ser una mujer integral, que pueda tener todos los elementos de vida, que pueda andar a gusto, que pueda elegir, que pueda tener todos los elementos y herramientas que necesite para poder ser una mujer plena, y pueda entonces presentarse frente a la sociedad en general. Y entonces, como es una mujer preparada, es una mujer más inteligente, y siendo una mujer más inteligente toma mejores decisiones y no se deja manipular por ninguna agenda geopolítica, ni se deja manipular por nadie, sino lo que está haciendo es ejercer sobre ella misma primero, ahora sí que empoderándose para sí misma, sobre sí misma, fortaleciéndose ella, y una vez que ya está fuerte, entonces ahora sí puede fortalecer a las demás mujeres, y entonces en su conjunto, ahora sí puede haber esa famosa sororidad que yo siempre les he dicho que es una utopía, y es una utopía porque no se sabe ejercer. Nada más suena muy bonito ser solidarias unas con las otras, ser sororas, pero no termina de ser en realidad un ejercicio auténtico, no termina de tener esa autenticidad o ese fortalecimiento que debe de ser, y entonces termina siendo como una especie de repartir sombrillazos, bolsazos, sombrerazos, etcétera, cosas que no sirven. Entonces, el papel que juegan las universidades es fundamental, porque las universidades, al promover los ejercicios, al promover los eventos relacionados en el marco de este tema, logran precisamente acercarle a la sociedad aquella información que es tan importante, que vuelvo a lo mismo, no se trata nada más de sobreponerse o de imponer, sino de que eso logre precisamente que al tener la suficiente información puedan ejercer adecuadamente esos derechos, y puedan ejercer realmente todo aquello que quieren ser, porque no se trata solamente de ir y poner quejas, ¿no? Entonces, si tienes alguna queja, hay que enseñarte cómo puedes resolver esa queja, ese problema que te está causando esa queja, pues. Entonces, esa información es fundamental. Entonces, no necesitas ser abogado o abogada, sino que tienes toda la posibilidad de tener esa información que te ayude a fortalecerte, y entonces ahora sí vas a poder tener esa inteligencia para moverte y ese respeto que tanto se necesita, porque vuelvo a lo mismo, si te ven nada más ahí gritoneando y te ven que participando y que no sé qué, no te van a tomar en serio. Entonces, vienen respuestas reaccionarias, ¿no? Que voy a incendiar todo y que voy a destruir todo, etc. Eso no sirve, ¿no? Eso no sirve para nada,
porque cuando tú haces ese tipo de situaciones, no te van a tomar en serio porque entonces te ven como reaccionaria, te ven mal, te ven como que no estás muy bien en tus facultades mentales, y lo que se trata es que se tome en serio, porque en realidad si tomas y haces ese discurso, pues estás fomentando patologías incluso o despertando patologías que hay, y se los he dicho muchas veces, el famoso ni una más ni, ni una menos, eh, se ha visto que ha causado reacciones en muchos maniáticos, nada más que obviamente eso no se difunde, no se hace público porque la gente se puede alarmar. Entonces, si tú haces una investigación un poquito más concienzuda, te vas a dar cuenta de que hay en los discursos de las marchas y de los feminismos, hay discursos que causan choque con otras personas. Entonces, lo que se trata es de construir, no de pelearnos. Por eso esta cápsula se hace bastantito después del 8M, porque si esto se platica en el marco del 8M, no se va a entender, porque al calor de no me importa y me tienen que escuchar, y si no me escuchan me van a conocer, no, eso no sirve. De todas maneras no vas a resolver nada, y de todas maneras estás consiguiendo que en la calle alguien sea cobarde, y de aquí a que reacciones quién sabe qué pasó. O sea, a lo que voy es que necesitamos ser conscientes, porque lo que necesitamos es construir. ¿Por qué? Porque tenemos un ser querido, un familiar, tenemos a lo mejor una hermana, una esposa, una hija, una sobrina, una nieta, una tía, una abuela, etcétera, ¿no? O sea, necesitamos tener esa conciencia de construir. ¿Por qué? Porque tenemos seres queridos, porque tenemos mujeres a las que queremos. Entonces, pues necesitamos que las cosas se construyan. Entonces, por eso es tan importante pensar las cosas con la mente fría, siempre con la mente fría, antes de reaccionar a algo, antes de responder a algo. No se trata de estar aquí de respondones, necesitamos pensar antes de contestar. Eso es una práctica que se ha perdido. Hay que pensar antes de responder, y eso es muchas de las veces la crítica que se le hace a los movimientos feministas, que son reaccionarios, no piensan, no se detienen a pensar que primero hay que reflexionar si lo que me están diciendo es correcto o no lo es, ¿no? Pero primero tengo que pensarlo, meditarlo bien, y entonces ahora sí reaccionar. ¿Para qué? Para que a partir de la información que ya tengo, información de calidad de las universidades, pueda yo tomar las mejores decisiones, y con un argumento sólido pueda yo precisamente ejercer mis derechos, ¿no? Y ejercer los derechos para todas las demás. Creo que eso es lo más importante, y el papel que juegan las universidades es fundamental. Aunque haya por ahí algunos millonarios que luego se burlan un poquito del tema de las universidades porque dicen que la práctica es lo mejor y no la teoría. Bueno, eso obedece mucho a la Agenda 2030, porque es necesario que la gente no piense. Entonces, qué mejor que las universidades sean solamente museos y que te aprendas las cosas por internet. Y claro, pues la información que te dan por internet no tiene un proceso reflexivo, nada más son libros, que son los libros que precisamente los planes de estudio, que quién sabe quién hizo, quieren que tú leas, ¿no? Pero no da el espacio para la crítica constructiva que solamente puedes hacer tú frente al profesor o profesora, ¿no? Esa es la parte que se quiere eliminar. No es tanto el problema de la universidad, sino el profesor crítico, el profesor que piensa, el profesor que hace ese proceso de razonamiento y que invita al proceso de reflexión. Ese es el problema de la Agenda 2030, los profesores que luego dan esa lata. Entonces, como no quieren que la gente piense, pues es necesario que se controle bien a las universidades. Ya les decía yo, desafortunadamente hay funcionarios de instituciones privadas que están en puestos importantes en institutos de investigaciones, facultades y escuelas de universidades, porque pues tienen otro perfil, no son los profesores propios de las universidades públicas, y entonces ahí se están metiendo, ¿no? Y por ahí están interviniendo para efectos de modificar los planes de estudio, que esa es otra cápsula que por ahí les debo desde hace tiempo, las modificaciones intencionales de los planes de estudio, en donde se está eliminando materias que te ayudan a razonar y solamente te quieren dar materias que supuestamente te ayudan a ganar dinero. ¿Por qué? Porque se quiere reforzar la idea de que si estudias es para ganar dinero, no para formarte. Entonces, yo se los he dicho en cápsulas anteriores, estudias para formarte, no precisamente como para que ganes dinero. El dinero es una consecuencia, pero bueno,
se los voy a seguir platicando. Quienes son mis amables seguidores ya saben de lo que les estoy hablando. Quienes todavía no lo son, los invito a que se suscriban y que revisen en las cápsulas anteriores, tanto en TikTok, en través de @cápsulas universitarias, hay varias cápsulas, pero las principales o las que yo les hablo están en @cápsulas universitarias con Luis en YouTube, y lo pueden encontrar a través de luis.mx, el redireccionador los lleva en este momento a esa zona, y ahí es donde ustedes van a encontrar estas cápsulas en donde les he hablado sobre la importancia de las universidades, la importancia de los estudios, la importancia de los procesos de reflexión y cómo es que la Agenda 2030 intentó hacer de las suyas con las universidades, y que bueno, ahora se ha trasladado a este nuevo plan, el 2050, ¿no? La Agenda 2050, que también está medio espinosa, pero bueno, ahora sí que para quien me quiera acompañar vamos a hablar de la Agenda 2050, claro que sí. Y ahí vamos a platicar sobre la manipulación de los planes de estudio en donde quieren reforzarse con esa idea. Por eso es que a veces ya se empiezan a desanimar las personas, porque como la vida es muy complicada, pues como que es un poquito complicado que te estés formando, que tengas una formación. ¿Por qué? Porque la prioridad es el dinero. Te meten la idea. ¿Por qué? Porque cada vez hay más crisis, suben en los precios. Ya he hablado en cápsulas anteriores sobre la falacia de la oferta y la demanda, en donde te hacen creer que la oferta y la demanda es total, es absoluta y no puedes hacer nada, y y juguetean contigo, ¿no? Y son los grandes empresarios los que se favorecen con esa oferta y demanda, y mientras pues tienes una crisis que no te permite obviamente tener familia, te convencen que lo mejor es tener dinero y no familia, mejor no te reproduzcas, fortalecer la agenda de los compañeros, etcétera. Y ahí vemos incluso en el cine y en las series y en todos lados esta manera de tratar de que te convenzan de que eso es bueno, ¿no? Y mientras pues en los países del centro, en este caso el gran hegemón, como yo le llamo, o bueno, que le llamamos en el mundo universitario, en el mundo académico, el gran hegemón, pues ya vieron ustedes que incluso yo he hecho para atrás legislaciones que tienen que ver con la privación del producto antes del nacimiento. Pues, ustedes disculpen si a veces no puedo hablar mucho de la aborción, porque ya ven que cae aquí la guillotina, entonces esas palabritas las censuran. Entonces ellos ya están eliminando esa situación. Entonces, mientras que los países del centro están eliminando aquellas políticas antipoblacionales, en la periferia, en el resto de los países, están reforzándolo. Entonces, hay que reforzar esa agenda y hay que reforzarle a las mujeres la idea de que en todos los casos que sea posible se pueda acudir a ese método, ¿no? Entonces, todos los elementos son como un efecto hormiga, como yo les he platicado. El efecto hormiga consiste en que a partir de varias sectorizaciones, de varios poquitos, de varios chiquitos, es como vas logrando que se vaya reduciendo la población. Entonces apoyas que haya familias monoparentales, homoparentales, que haya familias que tengan tasa cero de nacimiento, o no tengan ningún nacimiento, que lo mejor es que tengas dinero para viajar y para gastar para ti, y etcétera, que no es un tema de egoísmo, es un tema que está obedeciendo una agenda, ¿no? Entonces todos estos elementos de a poquitos van ayudando, y entonces de poquito en poquito vas logrando convencer a la gente que no es tan bueno que se reproduzca, ¿no? Entonces ahí están estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues sirva pues como el momento de reflexión, ¿no? Y la invitación para que quienes quieran ver la cápsula anterior del 8M y las cápsulas anteriores de cada año, para que vayan ustedes viendo cómo ha ido evolucionando este canal, cómo ha ido evolucionando este tema. Creo que sirven, tienen ese efecto de reflexión para ver cómo vamos siguiendo y hacia dónde vamos, que eso es lo más importante. Como les he dicho, yo no busco convencer aquí a nadie, busco que hagan ese proceso reflexivo a partir de la crítica, a partir de la investigación, que tomen el buscador, revisen qué tan cierto es lo que yo les puedo decir, los datos, los números, lo que yo les puedo decir, lo puedan teclear, puedan revisarlo y entonces formarse su propia opinión, que eso es lo más importante, y entonces sí, podernos informar, y a partir de estar informados podemos ejercer nuestros derechos, por supuesto.
ya informados, claro que se pueden hacer valer, y ahí las vías. Lo que pasa es que luego nos informan y creen que es más fácil hacer una marcha que hacer las cosas adecuadamente. Luego dicen, es que ya hice el procedimiento o ya llevé a cabo el proceso. Bueno, muchas veces no hiciste correctamente el proceso, y ese fue el problema, que no lo hiciste correctamente y por eso no te quisieron hacer caso. Muchas veces incluso, aunque acudas con colegas, con abogados o abogadas, a veces no están lo suficientemente bien preparados, no por el hecho de que sean abogados o abogadas, ya se las saben todas, ¿no? Ahora sí que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces es siempre acudir a la persona correcta, que esté correctamente capacitada, con la experiencia, etcétera, para efectos de poder promover algo, ¿no? Tienes que platicarlo, tienes que ver opciones, por supuesto, pero eso no lo haces porque no lo sabes. Y como no lo sabes, por eso hay actitudes reaccionarias. Entonces, si nos informamos a partir de esa información, vamos a poder tomar las mejores decisiones. Entonces, vuelvo a la invitación para que tengan ustedes este proceso de reflexión y que puedan tomar ahora sí las mejores decisiones, buscando siempre la verdad. Si tú buscas siempre la verdad te hará libre. Así de simple. Les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.